Muy buenas a todos, ¿qué tal? Este vídeo lo hago para explicaros cómo se contesta una pregunta en primera, segunda vuelta, una pregunta de preparación a lo largo del curso del MIR. Esto me lo preguntan muchísimo mis alumnos de Twitter y para ello les hago una tutoría. En la tutoría les explico exactamente cómo contestar los distintos tipos de preguntas que se van a encontrar a lo largo del MIR, cómo las razono yo. Vale, pero como esto me lo ha pedido tantísima gente, pues he decidido subir a YouTube una muestra de la clase. Es la primera diapositiva que suelo poner, ¿vale? Con la primera pregunta. Entonces, aquí quiero que veáis cómo se aprovecha esta pregunta. Todos mis alumnos a los que he dado tutorías y a los que me conocen, saben que siempre digo la misma frase. Las preguntas hay que aprovecharlas hasta el tuétano. De la pregunta no vale solo con quedarse con la opción correcta y pasar de ella. De la pregunta hay que estudiarse bien siempre las opciones incorrectas y sobre todo la riqueza fisiopatológica que rodea tanto a la opción correcta como a la opción incorrecta. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para mí, las preguntas no eran preguntas nada más a la hora de hacer la preparación MIR. Para mí las preguntas eran prácticamente otro manual. Mientras yo estaba estudiando y estaba haciendo preguntas, a mi izquierda tenía siempre los apuntes y siempre que fallaba un tema revisaba ese tema. Y siempre que cogía una pregunta y la acertaba, intentaba darle 20 vueltas a ver si podía sacar más conceptos de ella o a ver si podía hacer el concepto más difícil con el único fin de ver cómo lo podía fallar yo. Vale, incluso aún habiendo acertado la pregunta, porque cuando fallas la pregunta es cuando más te relajas y eso es lo peor. Entonces, importante, esto es una pregunta normal del estudio convencional de segunda vuelta, a la que nos vamos a tomar nuestro tiempo para analizarla. Así es como yo analizaría estas preguntas, así es como yo pensaba. Esto no es una pregunta de simulacro. Más tarde quizá haga un vídeo de cómo se analiza una pregunta de un simulacro, esas preguntas largas, difíciles, os enseñaré a optimizar el tiempo, hay que tener cuidado con esas preguntas capciosas cuando llevas muchas horas de examen y de repente se te pasa un dato o una pregunta que es falsa y luego parece que es verdadera, ¿vale? Y esto es muy importante también para el simulacro, pero eso no es de lo que voy a hablar ahora, ¿vale? Entonces, antes de entrar en materia, quería dejaros aquí mi Twitter y mi Instagram. Aquí subo muchísimo contenido de vídeos, tanto por escrito como con videoperlas, como comentarios de preguntas y un montón de cosas. Entonces, si os interesa la medicina, el MIR, pues no dudéis en seguirme porque estoy seguro de que vais a encontrar algo de contenido que va a ser de vuestro interés, ¿vale? Bueno, y vamos al lío. Siempre empiezo con esta diapositiva mis clases de preguntas. Y es esta pregunta porque me encanta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la farmacología de la insuficiencia cardíaca es correcta? ¿Vale? Vamos a desgranar las opciones una por una. Fijaos, la primera nos dicen, los IECA inhiben la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. ¿Qué es esto, verdadero o falso? Esto es falso, ¿vale? Ya está. Y ya se podría contestar esta opción. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que ir más allá y hay que decir, vale, vamos poco a poco a analizar esta opción que nos están queriendo decir. El angiotensinógeno se sintetiza en el hígado. El angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. ¿Por qué? Por acción de la renina. Recordemos que la renina es secretada por las células yuxtaglomerulares de la nefrona, del riñón. Hay una cosa que es muy útil saber y es que estas células del aparato yuxtaglomerular tienen receptores beta 1. Por lo tanto, un beta bloqueante podría bloquear la síntesis de renina. Y de hecho, esta es una de las razones por la que se cree que los beta bloqueantes, tienen propiedades antihipertensivas. No solo que disminuye la secreción de renina, sino que también disminuyen el volumen de eyección y también tienen un tono simpático-lítico, es decir, tienen un efecto que disminuye el tono simpático, ¿vale? ¿Por qué? Porque bloquea los receptores beta que podrían utilizar otros agentes vasoconstrictores, como puede ser adrenalina, noradrenalina, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante saber esto. Y una cosita más que hay que repasar de la renina, y es que la renina tiene un inhibidor directo. ¿Cómo se llama el inhibidor directo de la renina? El alisquiren, o como yo digo, alisquirren, porque es de renina. Así no se olvida. Es un fármaco que prácticamente no se usa y del cual yo me quedaría con el nombre, el mecanismo de acción y el efecto adverso más frecuente, que es la diarrea. Sin más. Entonces, seguimos con nuestro viaje del eje. La angiotensina 1, ¿cómo se convierte en angiotensina 2? Aquí sí, por la ECA. Y esta es la enzima que inhiben los IECA, la enzima conversora de angiotensina. Esta enzima se encuentra en el endotelio vascular de pulmón en mayor medida y de riñón en menor medida. Esto es importante saberlo. Ya veremos luego por qué. Una vez actuado la ECA, se convierte a angiotensina 2. La angiotensina 2 yo me quedaría con una cosa, y es que es una molécula muy poquito estudiada, pero que es muy interesante, porque es la responsable del famoso remodelado ventricular posinfarto, que disminuye la función sistólica de nuestros pacientes. Esa es la razón de ser de que nosotros demos IECA, ARA2, eplerenona o espironolactona, un diurético muy barato, la espironolactona, que disminuye el remodelado ventricular y disminuye las secuelas adversas del infarto de miocardio que van a tener estos pacientes. ¿Vale? Muy clave. Y por último, ¿qué hace la angiotensina 2? Actúa sobre la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. ¿Y con ello qué consigue? La liberación de aldosterona. Con ello completamos el ciclo de renina, angiotensina, aldosterona. Vale, sistema muy fácil. Fijaos todo lo que hemos repasado en base a una única frase y encima incorrecta. Vale, así es como miraba yo las frases. Como un montón de teoría que todavía estaba por descubrir.
Vamos con la segunda opción, puesto que esta es falsa. Te dice, los ARA2 bloquea los receptores de angiotensina de tipo 1. Pues hombre, esta a mí me parece complicada, la verdad es que no tengo ni idea de qué tipo de receptores bloquea. Hombre, es un poco raro, ¿no?, que se llamen ARA2 y bloquee los receptores de tipo 1. Vamos a dejarla como dudada porque yo esta la verdad es que no me la sé. La 3. Fijaos, nos dice, la inactivación le da bradiquinina, provoca tos seca y angioedema en los IECA. Entonces, ¿es esto verdadero o falso? Es falso, por Dios, ¿vale? Es falso como una catedral. ¿Por qué? Porque es la falta de inactivación de la bradiquinina lo que provoca estos efectos adversos. La enzima conversora de angiotensina, la ECA, lo que hace es inhibir a la bradiquinina, ¿vale? La inactiva. Entonces, si nos falta la ECA, aumenta la bradiquinina. La bradiquinina causa tos seca, vasodilatación y, en último grado, el famoso edema angioneurótico secundario a los IECAs. Y, por lo tanto, muchas veces tenemos que cambiar este fármaco. Hasta aquí más o menos diríais, bueno, pues nos hemos razonado bien la opción, pero hay que dar un paso más. Yo siempre que me encontraba con una pregunta que tenía un dato que yo me sabía, me intentaba no relajar, porque cuanto más te relajas con una cosa que sabes, más propenso estás a aprender menos de ella. Entonces siempre hay que estar a la guardia. Entonces, yo me preguntaba de estas opciones. ¿Cómo podrían reformular esta pregunta o cómo podrían incrementar el nivel de esta pregunta para que yo la fallase, incluso sabiéndome el concepto? Y vamos con la famosa pregunta. Si os digo que el famoso entresto sacubitril/valsartán causa también edema angioneurótico, ¿qué me decís? ¿Que es verdadero o falso? En principio, la lógica, con lo que sabemos hasta ahora, nos debería decir que esto es falso. ¿Por qué? Porque el valsartán es un ARA2 y los ARA2 se dan cuando los IECA causan edema angioneurótico, precisamente porque no lo causan. Pero la respuesta es que sí lo causan. ¿Y por qué? Por el sacubitril. El sacubitril es un inhibidor de la neprilisina. Recordamos que la neprilisina lo que hace es degradar el ANP y el BNP. Recordamos que el BNP está incrementado en insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que hacemos cuando inhibimos la neprilisina? Aumentar la cantidad de BNP. Por lo tanto, incrementa, entre otros, la diuresis de nuestro paciente. Y por lo tanto, estos pacientes están menos congestionados. ¿De acuerdo? Es otro mecanismo que tenemos para incrementar el alivio sintomático de los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Disminuir un poco los síntomas de congestión. Pero hace otra cosa más, la neprilisina. ¿Y qué es lo que hace? La neprilisina, efectivamente, como estabais sospechando, también degrada las bradiquininas. Por lo tanto, aunque en menor medida hay menor tasa de edema angioneurótico, al inhibir yo a la neprilisina también estoy inhibiendo la degradación de bradiquinina. Estoy favoreciendo, por tanto, su acumulación y estoy favoreciendo este efecto adverso. ¿Vale? Así que cuidadito con estas cosas, porque os creéis que os sabéis una pregunta, la suben de nivel, os lo cambian y de repente os han fastidiado la neta que teníais, ¿vale? Casi asegurada. Entonces quiero que hagáis este ejercicio siempre con las preguntas. Siempre hay que ser muy autocrítico, ¿de acuerdo? Nunca confiarse con que uno se sabe un tema y ya no va a salir de ahí. Siempre intentar pincharse un poquito más, ¿vale? Vamos con la cuarta opción. Nos dice, los IECA no se consideran fármacos de elección en estenosis de la arteria renal. Esto es falso. Claro que se consideran fármacos de elección en estenosis de la arteria renal. Son los fármacos de elección. Ahora bien, si esa estenosis es bilateral, no los podemos dar. ¿Por qué? Porque el paciente se va a poner muy malito, se va a hipotensar y va a disminuir su función renal, ¿vale? Esto no lo podemos hacer. Sobre todo en pacientes birreno. Un paciente como tú o como yo que sea birreno y tenga una estenosis bilateral, pues no se lo puedes dar. Ahora, si te cuentan que el paciente tiene una estenosis unilateral pero es monorreno, tampoco se lo puedes dar, ¿vale? Porque funcionalmente hablando es lo mismo. Con esta cuarta opción nos quedaría la 2 por descarte, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen. Efectivamente es la 2. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el nombre de los ARA2 es un poco engañoso. Los ARA2 son antagonistas de los receptores de tipo 1 de angiotensina 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que el 2 viene por la angiotensina 2 y no por el tipo de receptores que es, ¿vale? De esta sí que no se puede sacar mucho más, pero bueno, simplemente para que os quedéis con la respuesta correcta. Espero este ejercicio que hemos hecho de deducir un poco las respuestas y de ir un poco viendo fisiopatología por fisiopatología de cada opción, os abra la manera de pensar, os haga ver las preguntas de una manera distinta, ¿de acuerdo? No solo como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin, ¿de acuerdo? Las preguntas muchas veces nos sirven para recordar muchísimas cosas que teníamos almacenadas en nuestro baúl de la memoria y que íbamos olvidando poquito a poquito en segunda vuelta. ¿Vale? En segunda vuelta utilizamos muchísima memoria de trabajo y muchas veces parece que no nos sabemos las cosas, que se nos olvidan de un simulacro a otro, pero no es así. Vale, conocemos muchas cosas, simplemente hay que dejar soltar un poco a la imaginación y empezar a hablar con las preguntas y pues intentar revisar los fallos, ¿de acuerdo? Para intentar desarrollarnos un poco siempre en el conocimiento. Así que nada, espero que esto os haya servido y para más dudas, más preguntas, clases, lo que necesitéis, tutorías, por favor seguidme en Twitter y valorad mi contenido. Muchas gracias.